Saludos de Cristo, hermano y hermana que nos siguen cada semana en nuestro canal en YouTube. Soy Enoch Martín con ustedes en los comentarios de Escuela Sabática Profundizada. Desde Guatemala, Centroamérica, con la lección titulada La justificación por la fe. Para continuar le invito a que reverentemente nos arrodillemos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que sea Él nuestro Maestro y nosotros sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro primer punto a analizar se titula La salvación de la misma manera en todas las edades. Definamos qué es justificación. Es el acto de hacer al injusto justo. Eso es justificación. Cuando hablamos de justificación por la fe, debe comprenderse que le antecede la justificación por gracia. Es decir, primero es la justificación por gracia y segundo, la justificación por fe. La palabra de Dios nos declara que el justo por la fe vivirá. Notemos que el justo vive por la fe. Entonces, el injusto, ¿por qué vive? La respuesta es obvia, vive por gracia. El injusto es un violador de la ley, de los mandamientos. Primera de Juan, el capítulo 3, nos menciona en el verso 4 que pecado es la transgresión de la ley. El injusto, el pecador, transgrede, quebranta la ley. Y el justo es un guardador de la ley. Ahora, veamos que la justificación por gracia es un regalo inmerecido. Pongamos algunos ejemplos. El arca de Noé. Cualquier persona podía ingresar al arca de Noé, sin importar si era bueno o malo. Al permitirle a cualquiera ingresar al arca de Noé, era por gracia. Se podían salvar por gracia, sin hacer ningún acto para ser justificado. Pues es salvación por gracia o justificación por gracia. También el pueblo de Israel que estuvo cautivo en Egipto fue liberado de Egipto, de esa esclavitud, no porque se lo merecían. De hecho, de acuerdo al profeta Ezequiel, en el capítulo 20, del 1 al 8, se lee y se confirma que el pueblo de Israel en Egipto fue rebelde, tenía abominaciones, tenía ídolos y nunca los dejó. Entonces Dios los sacó de Egipto, de esa esclavitud, no porque se lo merecían, sino por gracia. Eso se llama justificación por gracia. Luego, el pueblo en el desierto tenía que hacer uso de su fe. Los que no usaron la fe murieron en el desierto. Solo los que hicieron uso de su fe son los que ingresaron a la tierra prometida. Pero pasó el tiempo y en la tierra prometida también el pueblo fue rebelde. Cayó de la gracia. Por lo tanto, Dios tuvo que permitir que naciones paganas vinieran y los llevaran cautivos de nuevo. Por ejemplo, encontramos que las 10 tribus Israel fueron llevados cautivos por Asiria. Y las 2 tribus, llamado el reino de Judá, fueron llevados cautivos por Babilonia. Después de 7 décadas, el pueblo de Judá regresa a la tierra prometida, pero no porque se lo merecían. Eso fue por gracia. Y encontramos que cuando regresaron a la tierra prometida se volvieron 7 veces peores que sus antepasados. Lo sé porque fue necesario dar el mayor don de gracia en favor de los judíos. Me refiero a la vida del Hijo de Dios.
Y Cristo murió por ellos y por todo el mundo, no porque nos lo merecíamos, sino por gracia. Se puede observar entonces que en cada época Dios ha salvado de la misma manera. Primero por gracia y después que uno es justificado por gracia, uno debe seguir avanzando a la justificación por fe. La justificación por gracia no hace uno absolutamente nada. No lo merecemos, pero Él nos hace justos, aunque seamos injustos. Una vez siendo justos, debemos vivir como justos, guardadores de la ley, de los mandamientos, de la palabra de Dios. Puesto que todos nosotros queremos pasar a la fase de justificación por la fe, entonces debemos aprender qué método a seguir para obtenerlo. Para ello leamos lo que dice Gálatas capítulo 2, el verso 16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Así nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. En algunas versiones dice que son justificados por la fe en Cristo, pero en el original no dice así. En el original declara que somos justificados por la fe de Cristo. Es decir, primero Cristo nos hace justos, y eso se llama justificación por gracia. No hacemos nada, pero luego tenemos que pasar a la fase de justificación por la fe. Es acción, es parte de nuestro comportamiento, es guardar la ley para seguir siendo justos y no pasar a la fase de injustos. Pero aún en esta segunda fase, Cristo nos da su fe, solo hay que usarla para obedecer, para no dudar de la palabra de Dios. El método que se establece en las Escrituras es el método que usó Abraham para ser justificado. Encontramos en San Juan, el capítulo 8, el verso 39, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Luego tenemos Isaías, donde dice, mirad a vuestro padre Abraham. Mirad implica aprender de Abraham. También encontramos en las Escrituras, en Génesis, el capítulo 22, el verso 18, donde Dios le dice a Abraham que él obedeció la voz de Dios. Entonces Abraham fue justificado por la fe porque él obedecía la voz de Dios. Y contundentemente Santiago, en el capítulo 2, el verso 23 declara, así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Noten que por creer Abraham a la voz de Dios, a la palabra de Dios, le fue contado por justicia. Él fue justificado por la fe. Esto no es un acto de magia el ser justificados por fe. Esto requiere acción, requiere usar la fe que Cristo nos ha dado y creer en su palabra. Hoy nosotros no escuchamos la voz audible de Dios, pero sí escuchamos la voz de Dios a través de su palabra escrita. Obedezcamos. Veamos qué es la justicia de Cristo. Para ello, dirijámonos a Jeremías, el capítulo 23, el verso 5. Vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David un renuevo justo. Pero leeré este verso en la Reina Valera Gómez, 2010. Jeremías capítulo 23, el verso 5. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales levantaré a David un renuevo justo. Aquí renuevo está en mayúscula, haciendo alusión a Cristo. El renuevo justo es Cristo. Ahora,
Jeremías 23, el verso 6, en sus días, en los días del renuevo justo, es decir, en los días de Cristo, en la era cristiana. Jeremías 23, verso 6, en sus días será salvo Judá e Israel, habitará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor justicia nuestra. En la era cristiana, en los días de Cristo, nuestro tiempo, se promete que el pueblo de Dios le llamará a Cristo Señor justicia nuestra, implicando que el pueblo purificado, miembros adventistas del séptimo día que obtendrán el sello del Dios vivo, ellos harán de la justicia de Cristo su justicia. Porque acá dice, le llamarán Señor justicia nuestra, pero no por todos, solo por aquellos que obedecen la palabra de Dios, tal cual lo hizo Abraham. ¿Qué es la justicia de Cristo según los términos bíblicos? Miqueas capítulo 6, el verso 5. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia del Señor. Aquí se nos está invitando a ver qué es lo que le respondió Balaam, el profeta de Dios, qué le respondió a Balac, rey de Moab. Acuérdense que Balac, rey de Moab, quería maldecir al pueblo de Israel. Pero la clave para saber qué es la justicia del Señor dice que está en la respuesta que le dio Balaam a Balac. Veamos qué dicen las escrituras entonces. Números, el capítulo 23, el verso 18 y 19. Entonces Balaam pronunció esta profecía: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando promete algo, lo cumple. Esta fue la respuesta de Balaam el profeta hacia Balac, el rey de Moab. Le dijo que Dios no es hombre para que mienta. Cuando Él promete algo, lo cumple. Esto es la justicia de Cristo. Tener la justicia de Cristo es creer en la palabra de Él. Porque dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si nosotros no le creemos a Dios a través de su palabra, entonces le estamos llamando a Dios mentiroso. Si usted o yo o nosotros dudamos, indirectamente le decimos a Dios mentiroso. Ahora leamos Jeremías, el capítulo 23, el verso 7 y el verso 8, pero recordando que en Jeremías capítulo 23, verso 6, se nos pronostica que habrá un pueblo especial que dirá, Señor, justicia nuestra. Es decir, ese pueblo purificado hará de la justicia de Cristo su propia justicia. Porque de lo contrario no podría decir, Señor, justicia nuestra. Ahora, en ese contexto leeremos Jeremías, el capítulo 23, el verso 7. Por eso vienen días, dice el Eterno, en que ya no dirán, vive el Señor que hizo subir a los israelitas de Egipto. Verso 8, sino que vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su propia tierra. Recordemos que la justicia de Cristo es su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas. Lo que Él dice, lo cumple. Y aquí en estos versos se nos pone a prueba. Si usted cree en esta parte de la Biblia, entonces usted tiene la justicia de Cristo. Usted está justificado por fe. La mejor evidencia, si usted está caminando en la justificación por fe y tiene la justicia de Cristo, es
si cree a la palabra, si no duda en la palabra, si obedece a la palabra. Esto es maravilloso. Yo le creo. Espero que usted también. Ahora veamos los mensajeros de la justificación por la fe. Y vienen por pares. El primer par de mensajeros fue Abraham y Lot. Creo que todos estamos totalmente convencidos que Abraham fue el padre de la fe. Su mensaje fue justificación por la fe. Pero, ¿qué en cuanto a Lot? Cuando uno lee Génesis capítulo 12, del verso 1 y el resto de los versos, encontrará que Dios le habló a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos. Es decir, Abraham escuchó la voz audible de Dios y le creyó. Él tuvo fe. Ahora, se puede observar que Lot siguió a Abraham. La fe de Lot es tan grande como la fe de Abraham. De hecho, podríamos decir que en algunos aspectos la fe de Lot fue mayor que la de Abraham. Por ejemplo, Abraham escuchó la voz de Dios para salir de Ur de los Caldeos. Lot no la escuchó y sin embargo creyó y salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Eso es sorprendente. Por lo tanto, se define que Abraham y Lot fue la primera pareja, por decirlo así, como mensajeros de la justificación por la fe. De hecho, Dios honró tanto a Abraham como a Lot al utilizar a sus descendientes para ser el medio de que Cristo viniera de esa línea. Eso se puede corroborar en Ruth, el capítulo 4, donde encontramos a personajes como Booz, un israelita, un varón, y encontramos a Ruth, una moabita, una mujer. Booz se casa con Ruth. Booz era israelita y Ruth moabita. Los israelitas provenían de Abraham y los moabitas provenían de Lot. Y de esta unión viene David. Y según Apocalipsis, el capítulo 22, Cristo es descendiente de David. Dios honró a estos dos hombres. ¿Por qué? Porque predicaron y vivieron el mensaje de justificación por la fe. Abraham y Lot fueron tipo, y el antitipo fueron Lutero y Melanchthon. También estamos totalmente convencidos que Martín Lutero fue el padre de la fe en nuestra época moderna, porque él predicó el mensaje de justificación por la fe. Pero su compañero fue Melanchthon, un profesor, su brazo derecho de Martín Lutero. También Melanchthon predicó junto con Martín Lutero el poderoso y preciosísimo mensaje de justificación por la fe. Tipo, Abraham y Lot. Antitipo, Lutero y Melanchthon. Eso se llama perfección, hermosura. Ahora veamos otra pareja de mensajeros predicando la justificación por la fe. Tenemos a Josué y a Caleb. Eso lo encontramos en el libro de Números. Josué y Caleb. Ellos fueron parte de los espías que fueron a la tierra de Canaán. Trajeron un mensaje positivo. El resto de los espías, que eran 10, trajeron un mensaje negativo. Pero el mensaje positivo de Josué y Caleb fue rechazado por el pueblo. Oído y ojo a ese detalle. El pueblo de Israel antiguo rechazó el mensaje de Josué y Caleb, que era un mensaje de fe. De hecho, de Josué y Caleb viene la famosa frase: esto es pan comido. Ellos dijeron que los que estaban habitando la tierra de Canaán iban a ser para los israelitas pan comido. Pero no, el pueblo rechazó ese mensaje de fe, ese mensaje de justificación por la fe. Lo rechazaron. Los israelitas no hicieron
activo, no utilizaron la fe. Entonces, Josué y Caleb, mensajeros de la justificación por la fe. El tipo. El antitipo es Jones y Waggoner. Sí, acá los tenemos. Jones y Waggoner, los dos mensajeros. Estos dos pastores trajeron por primera vez al pueblo adventista del séptimo día el mensaje de justificación por la fe. Y también fueron dos, eso es impresionante. Sin embargo, así como en el tipo se rechazó el mensaje de justificación por la fe, en el antitipo, en la iglesia adventista del séptimo día, se rechazó también el mensaje de justificación por la fe. En el año de 1888, el liderazgo, según los expertos, según los que han analizado a profundidad este detalle, el 95% aproximadamente de los líderes de aquel tiempo, de los líderes de la iglesia adventista, rechazaron el mensaje de justificación por la fe. ¿Cuánto? Cerca del 95% de los líderes. ¿En qué año? En 1888. Pero al pueblo se le dio 2 años para que aceptaran el mensaje de justificación por la fe. Elena de White aceptó este mensaje poderoso de Jones y Waggoner. De hecho, les apoyó, los ayudó para ir a predicar de iglesia en iglesia. Y aún así, el pueblo también rechazó el mensaje de justificación por la fe. ¿Saben por qué? Lamentablemente, terroríficamente, el pueblo siempre sigue a los líderes. Y ojalá que siguiera buenos líderes, sigue a los malos líderes. Como el liderazgo rechazó el mensaje de justificación por la fe en el año de 1888, entonces el pueblo también hizo lo mismo, siguió a los líderes. Y por lo mismo se declara que al rechazar el mensaje de justificación por la fe, se crucificó a Cristo. Este libro, Lo que todo adventista debería saber sobre 1888, escrito por uno de los miembros de la Conferencia General, declara en el capítulo 6, se maltrata al Espíritu Santo. En la página 40 dice: el cielo se avergonzó de llamar a sus hijos a los que resistieron el mensaje de 1888. Algunos eran dirigentes como Butler y Smith, que habían usurpado el lugar de Dios en los pensamientos de la mayoría de los obreros. Bajo su liderazgo, la mayoría de los delegados al Congreso llegaron tan lejos en su oposición al Espíritu Santo que si Jesús hubiera estado presente, lo hubieran tratado como los judíos de la antigüedad lo hicieron, lo hubieran crucificado. En los libros del cielo, los que rechazaron el mensaje de 1888 en Minneapolis están registrados como asesinos de Jesús, puesto que los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. El autor cita a Elena de White y se declara que los que rechazaron el mensaje de justificación por la fe en el año 1888 crucificaron, dice, a Jesús. Pero ¿cómo es posible si Jesús fue crucificado en el año 31 en el Medio Oriente? Bueno, para ello podemos dirigirnos al libro de Apocalipsis. En el capítulo 11, el verso 8, veamos qué nos dice la Escritura. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente o espiritualmente se llaman Sodoma y Egipto, donde también su Señor Cristo fue crucificado. Dice que espiritualmente o simbólicamente Cristo fue crucificado en 2 lugares, en Sodoma y en Egipto.
Ahora, si en 1888 el liderazgo rechazó el mensaje de justificación por la fe y luego el pueblo junto con el liderazgo rechaza también el mensaje de justificación por la fe, implica que se crucificó a Cristo también. Ahora, basado en la cita del libro Lo que todo adventista debería saber sobre 1888, Cristo fue crucificado cuando el liderazgo y el pueblo rechazaron el mensaje de justificación por la fe. Y la palabra de Dios también nos reafirma en Apocalipsis que hay dos lugares donde se crucifica a Jesús espiritualmente o simbólicamente, Sodoma y Egipto. Es decir, donde hay pecado, se crucifica a Jesús. En el caso del pueblo adventista, el pecado fue rechazar el mensaje. Y al rechazar el mensaje de justificación por la fe, crucificaron a Cristo. Dice la Biblia que se crucifica a Jesús en Sodoma y en Egipto. Ahora veamos si nosotros llegamos ya a Egipto, estamos ya en Egipto. Para ello vamos a leer lo que declara el libro de Servicio Cristiano. Basado en la palabra de Dios, espiritualmente se crucifica a Cristo en Sodoma y en Egipto. Sodoma, un símbolo de pecado. Egipto, símbolo de idolatría, símbolo de mundanalidad. Entonces, estos dos lugares representan el pecado. Donde hay pecado, se crucifica a Cristo espiritualmente o simbólicamente. El pecado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1888 y 1890 fue que rechazaron el mensaje de justificación por la fe. Ese fue el pecado. Y al cometer ese pecado se crucificó a Cristo espiritualmente o simbólicamente. Puesto que se crucificó a Cristo al rechazar el mensaje de justificación por la fe, veamos si estamos en Sodoma o en Egipto, hablando simbólicamente. Para ello leeremos lo que dice el libro Servicio Cristiano en la página 50. Declara: la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente hacia Egipto. No dice que llegó a Egipto, solo dice que está volviéndose firmemente hacia Egipto. Ahora veamos qué dice la pluma inspirada en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 379. Declara: Carta 3, 1884. Repito, Carta 3, 1884. Hemos estado regresando a Egipto más bien que yendo hacia Canaán. 1884 dice que estábamos regresando a Egipto. Si usted le suma 4 años a 1884, cuando se hace esta declaración que se iba rumbo a Egipto, le dará 1888. Notamos que antes de que se rechazara el mensaje de justificación por la fe en el año de 1888, se había advertido a través de la pluma inspirada que como iglesia íbamos de regreso a Egipto. Y cuando se crucificó a Cristo al rechazar el mensaje de justificación por la fe, llegamos a Egipto.
Y Egipto es símbolo de la mundanalidad. Nosotros estamos mundanalizados. Solo veamos cómo vivimos. Solo veamos cómo están los miembros de la iglesia. Cada sábado, cómo llegan vestidos, cómo hablan. Qué tanto se estudia y verán que no se estudia. Qué tanto se cree en la Biblia, en las profecías. Qué tanto se cree en el espíritu de profecía, en los escritos de Elena de White. Y verán que un gran porcentaje apenas cree en parte de la Biblia. Y un gran porcentaje no cree en los testimonios inspirados de Elena de White como profetisa. Estamos críticos. Estamos en Egipto, en la mundanalidad. Recordemos que en Egipto había ateísmo, y un ateo es el que no cree en Dios. El faraón era ateo, pero alguno puede decir, pero si él creía en muchos dioses, era politeísta. Sin embargo, debo decirles que aunque creía en los dioses falsos, no creía en el Dios verdadero, en el Dios del cielo, en el Dios de Moisés, en nuestro Dios. Porque en Éxodo capítulo 5, el verso 2, encontramos que Faraón respondió y dijo: ¿y quién es el Eterno para que yo obedezca su voz? En otras palabras, no lo reconocía y no lo aceptaba como Dios. Era ateo. En Egipto había ateísmo, no se creía en Dios. De igual manera, como iglesia, llegamos a Egipto, llegamos al lugar de mundanalidad, de ateísmo. Es por eso que hoy no se cree en la inspiración, en la palabra de Dios. Ponga a prueba, por favor. Pregunte si conocen a Elena de White. La mayoría no lo conoce. Y si la conocen, no la aceptan como profetisa. ¿Eso es ser ateo desde un ángulo? Al igual que el Israel antiguo estuvo en Egipto, Dios los tuvo que librar. ¿Qué usó Dios para librar al pueblo de Egipto? Usó a Moisés, pero Moisés, ¿qué usó? La vara. Si hoy nosotros estamos en Egipto, ¿qué es lo que Dios va a usar? También una vara. El mismo método que usó allá utilizará con nosotros a través de un mensaje poderoso. Lea Miqueas 6:9, versión antigua, y comprobará lo que Dios está y seguirá usando para liberar al pueblo del pecado. Hermano y hermana, el acto de rechazar un mensaje, la inspiración le llama obra satánica. Es peligroso rechazar un mensaje a riesgo de la pérdida de nuestra vida eterna. Veamos lo que dice Testimonios para los Ministros. En la página 80, hablando de los opositores a los que rechazaron el mensaje de 1888, declara: comenzaron esta obra satánica en Minneapolis. Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, lo odiaron aún más porque era un testimonio contra ellos. Hoy Dios también ha enviado un mensaje y en lugar de aceptarlo se ha rechazado. En lugar de amarlo, se ha odiado. No solo al mensaje, sino a sus mensajeros, a los que lo propagan. Esto es peligroso. Se está volviendo a repetir la historia. En el mismo libro se nos menciona lo que se hizo contra el mensaje de justificación por la fe. Testimonios para los Ministros, en la página 468, declara: la justicia por la fe en el Hijo de Dios ha sido, número 1, menospreciada. Número 2, criticada. Número 3, ridiculizada. Y número 4, rechazada. Eso es lo que hicieron con el mensaje de 1888. No solo se rechazó, sino que se menospreció, se criticó y se ridiculizó. Hay gente que se burla de los mensajes de Dios. ¡Qué condenación grande caerá y ha caído sobre ellos! No rechace ningún mensaje enviado de Dios. Estudie, investigue. Porque sé que usted se quiere salvar y no quiere perderse. No cometamos el pecado imperdonable. No crucifiquemos de nuevo a Cristo.
Leamos lo que dice Gálatas, el capítulo 2, el verso 20. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Una cosa es de que uno esté crucificado con Cristo, y otra cosa es que uno crucifique a Cristo. Puesto que Pablo fue un mensajero de justificación por la fe, él declara que con Cristo estaba crucificado. Si seguimos este principio, en 1888, en 1890, el pueblo rechazó el mensaje de justificación por la fe. Por lo tanto, Cristo fue crucificado. Como Cristo fue crucificado, los defensores de este mensaje de justificación por la fe también fueron crucificados con Cristo. Jones, crucificado. Waggoner, crucificado. Elena de White, crucificado. Porque los mensajeros de la justificación por la fe están crucificados con Cristo. Pablo lo declaró, Gálatas 2, el verso 20, con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Basado en el análisis que hemos hecho, los que rechazan el mensaje de hoy, los que rechazan la verdad presente, los que rechazan el juicio de los vivos, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Crucifican a Cristo, crucifican a todos sus defensores, etcétera, etcétera, etcétera. Es terrible. Pero sé que usted hoy hará un cambio. Se sumará a los pocos que estamos proclamando la verdad de purificación. La Iglesia Adventista del Séptimo Día finalmente será purificada, y única y exclusivamente sobrevivirán los que hayan pasado por la justificación por gracia, justificación por fe, y han obtenido la justicia de Cristo. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén. Para concluir, le invito a que nos arrodillemos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por habernos enseñado. Oro por su pueblo para que no cometamos el pecado imperdonable, para que no rechacemos el mensaje de hoy. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado, y de seguro nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.